Es algo reflejo. Nadie piensa estar en equilibrio, es algo reflejo. Y tiene dos momentos, o dos situaciones. Es estar bien, o sea, estar en equilibrio y sentirse en equilibrio. ¿Y por qué es importante esto? Porque existe también un vértigo psicógeno, en el cual el paciente tiene la sensación de que no está en equilibrio. Este equilibrio tiene que estar en perfectas condiciones tanto en estática como en dinámica. Yo, por ejemplo, puedo estar echado en mi cama, en estática, y siento que las cosas me dan vueltas. O siento que las cosas se me mueven, que la pared se mueve, que se me cae el techo encima, etc. Y en dinámica, cuando yo estoy caminando, estoy deambulando, también puedo sentir esa sensación en esas dos situaciones. Los bebitos me ponen barandas, ¿no es cierto? Para que no se caigan, porque no tienen todavía el equilibrio desarrollado en estática. Se pueden caer. Una persona adulta que ingiere alcohol en altas cantidades se puede caer de la cama y está en estática. Entonces, para que vean de que esta pérdida del equilibrio también funciona en las dos situaciones. Esto tiene relación con ¿qué? Con la gravedad, definitivamente. Nosotros vivimos en el planeta Tierra, tenemos una gravedad. Y esta gravedad se va a alterar, no me refiero a la gravedad en sí, sino nuestra posición como cuerpo con respecto a la gravedad y por este problema del equilibrio. Me adelanté un poquito, conllevas un componente estar estable y un componente psíquico sentirse estable. ¿Bien? Pero, ¿cómo hacemos nosotros, cómo hace el ser humano para mantenerse en equilibrio? Tiene que tener las estructuras necesarias para que esto suceda. Entonces nosotros tenemos primero la vista. No conozco ninguna persona que pueda caminar con los ojos cerrados y se vaya por un lado o para el otro, en estabilidad. Tenemos el oído, a partir de los canales semicirculares, lateral, anterior y posterior, que también nos ayuda a mantener el equilibrio. Y tenemos el aparato locomotor, que son las piernas, que también nos ayuda a mantener el equilibrio. Si yo tengo una alteración en un nervio en las piernas, no me puedo mantener el equilibrio. Entonces, estos componentes tienen que mandar el mensaje a algún sitio. No es solitos ellos reaccionan, lo mandan al cerebro, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un compromiso en el oído, un compromiso en los ojos, por ejemplo, una parálisis de los músculos de la acomodación, o tengo una patología en la pierna, puedo tener un vértigo. Y si tengo también una patología cerebral, un tumor cerebral, también puedo tener un vértigo. Entonces, esto nos lleva a pensar en dos situaciones, que puedo tener un vértigo central y puedo tener un vértigo periférico. Entonces, con esta pequeña definición sobre lo que es el equilibrio, vamos a ver qué cosa es el vértigo. ¿Sí? Pasa el equilibrio. Pasa el equilibrio. No, ahí está. Si nosotros tenemos alteración de estas estructuras que nos llevan a perder el equilibrio, entramos a lo que se conoce como el síndrome vertiginoso. Síndrome vertiginoso, un conjunto de signos y síntomas que nos llevan a una inestabilidad. Equilibrio, como dije, visual, vestibular, sensibilidad profunda musculoesquelética, y eso invita, nos manda el mensaje a los centros encefálicos. O sea, tengo una patología acá y tengo patología acá. Siguiente. Esa es la diapositiva, ¿no?, de las conexiones neurológicas. ¿Sí? En el sistema vestibular, que es mi especialidad, porque yo a veces derivo al neurólogo. ¿Por qué? Porque al momento de hacerle las pruebas me lleva a pensar de que este vértigo no es del oído, es un vértigo que lo tiene que ver un neurólogo o un neurocirujano. Ya vamos a ver por qué. Perfecta, y va la redundancia. En mi especialidad tenemos los canales semicirculares, anterior, lateral y posterior. Estos canales, junto con el ventrículo, el sáculo, nos llevan a que nosotros estemos en equilibrio, tanto si yo me voy para la izquierda, me jala para la derecha, si yo me voy hacia adelante, me jala hacia atrás. Si eso no ocurriera, me caería cada rato. Entonces, cuando hay el vértigo, esto se altera.
Por eso que el paciente se cae para la izquierda, se cae para la derecha. O el paciente dice, doctor, yo me siento que me voy hacia adelante. Porque hay una alteración que está pasando en estas estructuras. No sabemos en cuál, por eso tenemos que examinarlas y estudiarlas. Siguiente. Los canales semicirculares. Ustedes saben que esta es la copla, esta es la parte de la audición y esta es la parte del equilibrio, ¿no? Tenemos las máculas, las ámpulas, perdón. Siguiente. Siguiente. Entonces, el vértigo en sí es la pérdida de orientación espacial. Hace un rato en el equilibrio hemos dicho que tiene que ver nuestra relación con el tiempo-espacio-persona y con la gravedad. O sea, tenemos una alteración de esas características que debemos tener para mantener el equilibrio. Vertere, dar vueltas, sensación de movimiento, rotación de objetos, presenta cortejo vegetativo. Ahorita esta cantidad se ha incrementado. No sé por qué hay más vértigos. Al menos en la clínica y en el hospital tenemos más vértigos. Siguiente. ¿Qué hacer cuando tenemos un paciente que nos viene y nos dice, ¿sabe qué, doctor? Tanto gusto, sí. ¿En qué lo puedo servir? ¿Sabe qué, doctor? Tengo mareos, tengo vértigos. ¿Qué hacer? ¿Qué le preguntamos? ¿Cuánto tiempo es la duración del vértigo? Por eso que tenemos el vértigo, tenemos los tipos, que es el vértigo paroxístico, que es un inicio brusco e intenso. Todo está perfectamente bien y bruscamente me apareció esto y me acompañé con náuseas, vómitos y sudoración. No quiere decir que siempre tiene que ser así, se acompañó en ese momento. Pero la duración fue, ¿cuánto tiempo le duró? De media hora a 2 horas. Periodos intercríticos. Pero me mejoraba, volvía, me mejoraba, volvía, me mejoraba, volvía. Entonces, cuando tengamos este vértigo así, clínicamente, estamos hablando de la historia clínica, todavía no lo hemos examinado, entonces nuestra presunción diagnóstica podría ser que el vértigo podría tener una causa de origen periférico. Muy bien. Siguiente. Pero ¿qué pasa si el paciente viene con este tipo de vértigo transitorio? Porque es episodios cortos de vértigo giratorio, no se acompaña de náuseas y vómitos y le dura segundos. Doctor, me duró 3 segundos y estoy bien. Suele provocarse por cambio de postura. Y señor, ¿y este vértigo cuándo es? Doctor, yo he notado que es cuando me agacho, cuando me levanto en la cama para ir al baño, cuando quiero apagar el televisor, siento que me da vértigo. Este mareo puede ser o no de origen otológico periférico. O sea, en este tipo de mareo tendría que pensar que el paciente podría tener una patología central. Y por último, el otro tipo de vértigo es uno que es continuo. Meses, días. Este de acá, este vértigo continuo, hay que tener mucho cuidado. Porque este vértigo puede ser de origen central. Puede ser timor, puede ser un problema central cerebral. Muy bien. Sí. Vamos a empezar al revés, por lo más difícil. El vértigo central se puede localizar en todas estas partes del cerebro. Estas son las aferentes vestibulares, tronco cerebral, la corteza cerebral. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de este vértigo? Primero, que no es paroxístico. O sea, no es un vértigo que se presenta cuando hay cambio de posición. No es paroxístico. O sea, tiene que ser continuo. Habitualmente no se acompaña de acúfenos o hipacusia. O sea, un vértigo puro, que no es paroxístico, no tiene hipacusia, no tiene zumbido de oídos, puede ser un vértigo central. Y si a ese le agregamos vértigos neurovegetativos, están disminuidos. O sea, quiere decir de que es un paciente que las náuseas y los vómitos están disminuidos y es un vértigo central. O sea, no piensen ustedes que aquel paciente que vomita y que tiene náuseas en mayor proporción está peor. No es así, porque en este vértigo a veces no existe esto. Hay una creencia que dice, oh, está vomitando, oh, no, se desmayó, vomitó, tuvo náuseas, vomitó, está peor. No, no es así. Puede ser por una descompensación. Siguiente. Pero ¿qué sucede si aquel paciente dice, doctor, he comenzado a tener problemas, se me paralizó la cara, no puedo pasar los alimentos, no puedo balbucear bien las palabras? Este paciente, al 98% es un vértigo central. O sea, este paciente tiene una patología cerebral. Siguiente. ¿Cuáles son sus etiologías? ¿Qué le preguntamos al paciente? Si ingiere drogas, esclerosis múltiple, tumores, problemas inflamatorios, encefalitis, meningitis.
todas estas patologías me pueden llevar a un vértigo central. Todas estas. Problemas vértigo-vacilares, falta de irrigación, traumáticas, paciente que ha tenido un accidente de tránsito, pasaron 2 o 3 meses, nadie le dio importancia y aparece con este tipo de vértigo. Una persona así, con esas características, hay que pensar en un vértigo central. Y es un vértigo que tiene ya otro tratamiento, ya no es tan sencillo. Siguiente. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que los vamos a englobar dentro de los vértigos periféricos? Seguramente ustedes habrán escuchado mucho a un médico que dice, no, tiene laberintitis. La laberintitis es uno de los tantos tipos de vértigo periférico. Entonces yo no sé cómo alguien puede diagnosticar un vértigo mirando el oído. Es imposible. Puedo tener una sospecha, ni siquiera sospecha. Tendría que tener muchos años para decir, bueno, esto puede ser. Hacemos unidad clínica. Porque ustedes saben que la medicina se basa en clínica. No se basa en, le voy a pedir tal prueba para ver qué tiene. Eso es que es fácil. Lo que pasa es que están en la cuna. Ahí mandan la clínica, sus manos y lo que han leído. Ni siquiera las separan del libro. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la enfermedad de Menier. La enfermedad de Menier tiene que tener una triada. Y la enfermedad de Menier se caracteriza por aumento de la presión. Hidrocelulolinfático, hay aumento de la presión de la endolimfa. Acúfenos, hipoacusia y vértigo. Las 3 cosas. Muy bien. Y crisis con vértigo paroxístico. O sea, es un vértigo que va a durar de media hora a 2 horas. El paciente llega caminando y agarrándose de las paredes. Se cae. Es un cuadro bien aparatoso. Siguiente. ¿Qué vamos a encontrar cuando el paciente viene en esa crisis? Nistamos. O sea, el paciente se sienta, le miran los ojos y los ojos se mueven así. Nistamos. Segundo lugar, le hacemos una audiometría de cajón. Todo paciente con vértigo hay que hacerle una audiometría. Vamos a encontrar una hipoacusia neurosensorial. Y como ustedes saben, la hipoacusia neurosensorial es daño en el nervio. ¿Correcto? Puede ser unilateral, bilateral, pero hay hipoacusia neurosensorial. ¿Todo el mundo está? Muy bien. Entonces, el examen vestibular, hay una progresiva disminución de la función del oído afectado. ¿Qué cosa es el examen vestibular? El examen vestibular es la estimulación a través de pruebas calóricas o a través de movimientos rotatorios en sillas. Hay unas sillas especiales en todos los servicios que giran. Entonces nosotros estimulamos el mareo. ¿Y qué cosa vamos a encontrar? De que hay una disminución de estas funciones en el oído afectado. El paciente dice, doctor, yo me voy para la derecha. Se supone que el oído afectado es el lado derecho. Entonces el paciente agarra y el oído derecho está disminuido. Y el examen neurológico es normal. El paciente no tiene problema neurológico. ¿Muy bien? Pues, si tú vas a escribir y yo estoy hablando, ¿te parece que esta clase es bien graciosa? No puedes prestar atención, aunque sea por respeto. Que me he venido desde el hospital hasta acá corriendo y después ya whatsappea. Esas son las cosas que no deben hacerse, señores. Me voy a sentir como que esto es una tontería y yo estoy acá pintado. Sí. Avanza. El tratamiento de la enfermedad de Menier es un tratamiento que puede variar de hospital en hospital, puede variar de texto en texto, porque no existe un tratamiento que sea así un protocolo establecido. No hay. Porque la enfermedad de Menier se puede presentar a cualquier persona. Generalmente, por lo que he visto, es gente que tiene mucho estrés. Generalmente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si hemos dicho que es hidrocelulolinfático, hay que poner en reposo a la persona. ¿Pero qué cosa es reposo para ustedes? Reposo no es estar en la cama con mi periódico, pongo mi televisión, vienen mis amigos. No es eso. Porque acuérdense que les dije al comienzo que el equilibrio hay que ver la vista. Y si tiene nistagmus y el paciente se pone a leer, hay movimiento ocular. Y ese movimiento ocular le da mareos. Si ese paciente, pues, ¿sabes qué? Lo está viendo, sí, pero vamos a un centro comercial, ahí me distrae. El hecho de ver gente caminando nos va a marear. El reposo es estar echado en la cama sin ver televisión, sin leer, sin visitas, solamente escuchando su música. Segundo, sedación. Como el paciente está mareado, se le ponen sedantes vestibulares o centrales. Un diazepam suavecito nada más para que pueda descansar. Diuréticos.
qué? Si hay hidros en lo linfático, lo que tenemos es eliminar el líquido. Lo ponemos directo. Vasodilatadores, hay controversias acá. Entonces se puede mandar antagonista del calcio, pero para mejorar el flujo. Acuérdense que los vasodilatadores, no es que el vasodilatador agarra la arteria y la dilata, pues estaríamos cristianos, sino que mejora el flujo de sangre. Al mejorar el flujo de sangre, hay transporte de hemoglobina. Y al transportar hemoglobina, transportamos oxígeno, ¿no es cierto? Y dieta pobre en sodio. Si le damos a dar diuréticos y le damos sodio, lo estamos dando por gusto. O sea, al paciente le damos que dar dieta pobre en sodio y restricción de líquidos. Jamás he llegado a esta parte de acá, tratamiento quirúrgico. A Dios gracias, el paciente ha mejorado con el tratamiento quirúrgico. Siguiente. Después tenemos el vértigo posicional paroxístico benigno. Su nombre lo dice, vértigo posicional, ¿correcto? Paroxístico y es benigno. O sea, no implica pues un daño cerebral, ni mucho menos. Entonces, esto es más común en la gente de edad, mucho más común. No se sabe por qué causa, parece que es por anquilosis de la columna cervical, no se sabe. Entonces, se caracteriza porque aparece cuando hay cambios de postura. Por su nombre dice postural. El paciente se agacha, se levanta, doctor, yo estoy manejando, giré bruscamente y me comenzó a dar vueltas a la cabeza. Este paciente, la etiología es desconocida y suele presentarse después de un traumatismo craneal. Pero eso no quiere decir que el paciente tiene que venir porque ayer tuvo un traumatismo craneal. Nosotros hemos tenido un paciente particular en los cuales el paciente tuvo un traumatismo encefalocraniano hace 25 años y se presenta porque tiene mareos. Le hacemos las pruebas vestibulares y vemos que la causa ha sido por este. Ustedes dirán, pero ¿por qué ese traumatismo? Porque es la única patología que él tuvo en toda su época que haya sufrido un choque. Fue una volcadura de un ómnibus interprovincial, se golpeó el cuello, no le dieron importancia, le pusieron un collarín 2 o 3 días y después para todo está perfecto. Pero parece que ha habido un problema en la cervical, en la 1 y la 2. Y ahí fue el problema. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente así? Ustedes han visto ese jueguito que hay unas bolitas que uno tiene que poner las bolitas en el huequito. Esas bolitas vendrían a ser los otorguitos que se han movido de su sitio. Entonces hay que ponerlos en su sitio otra vez. Y eso no lo hacen las pastillas, lo hacen unas maniobras. Siguiente. Ahora vamos a ver cuáles son las maniobras. Cuando examinamos al paciente, todo es normal. Pruebas calóricas pueden ser normales. La prueba posicional, ahí vemos que el paciente tiene distancia. ¿Cuáles son las pruebas posicionales? El paciente se siente en una silla, nosotros lo giramos a la izquierda, a la derecha y le ponemos unos lentes que tienen aumento. Y esos lentes nos hacen ver el instante. En los servicios de otorrino, cuando estén en los hospitales, van a ver una silla que ustedes se sientan, es de color negro generalmente, y es así. Esta silla es para jugar. No, esas van a ser las pruebas rotacionales para ver el instante. ¿Siguiente? Entonces, se dan de vestibulares y ejercicios de rehabilitación. ¿Siguiente? Estos son los ejercicios de rehabilitación. La cabeza colgada, esta es la camilla colgada. Entonces, cada uno de los canales tiene diferentes posiciones. Por eso que la prueba vestibular es importantísima para llegar al diagnóstico. Entonces, de acuerdo a esas maniobras, se le mueve la cabeza y hasta que el paciente se le coloca las vías en su sitio. Son movimientos que se hacen. Y el paciente está perfectamente bien. Se le pone un collarín durante 2 semanas, el paciente no puede girar la cabeza. Tiene que girar el cuerpo. Y se acabó el problema. ¿Siguiente? Después tenemos la neuronitis vestibular. Van a tener pacientes ustedes que le preguntan, ¿y cuándo empezó su mareo? Bueno, doctor, yo estaba perfectamente bien, estaba resfriado, me comenzó el mareo. Ese caso podría ser una neuronitis vestibular. ¿Por qué? Porque la etiología es viral. Son pacientes que después de un resfrío tienen este problema. Vértigo intenso, presión brusca, giratorio, con náusea y vómito y sin ningún síntoma auditivo. Fíjense, el central, que es peor, a veces no hay ni náusea ni vómito. Y este que es viral tiene náuseas y vómito, que es más suave. Los síntomas mejoran de 2 a 3 semanas. O sea, dale antivirales, ¿no? Pastillas antivirales, etc. y mejora. ¿Sí? Tienen distamus espontáneo en fase aguda. O sea, el paciente cuando está con el mareo, ustedes le ven los ojos y se está moviendo horizontalmente. Todo es normal.
Las pruebas vestibulares pueden ser pérdida parcial o completa. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que tener un basal siempre, en todo. Entonces, cuando estos pacientes, o cualquier paciente, le hacen las pruebas calóricas, que son el agua tibia y el agua fría, hay un basal que es 2 minutos 20. Si nosotros tenemos más de 2 minutos 20, decimos que el paciente tiene hiperreflexia vestibular, derecha o izquierda. O sea, el paciente está echado con los ojos cerrados, se le pone acá la manguerita y 40 segundos agua tibia. Señor, abra los ojos. Doctor, me mareo, doctor, no se va a caer así. Y comienza uno a medir el tiempo. Si pasan los 2 minutos 20, decimos que hay una sobreestimulación hiperreflexia. Y si es menos de 2 minutos 20, hiporreflexia o arreflexia, cero. Si es hiperreflexia, generalmente son centrales. Ahora existe una prueba que es más moderna que se llama la videonistagmografía, que se hace lo mismo, se estimula lo mismo, pero eso se basea la reacción con unos lentes especiales en una computadora y te marca el nistagmo como si fuera un electrocardiograma. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Reposo y sedante vestibular. Y acá tenemos ese que siempre escuchamos, la meningitis. La meningitis por una infección. Una infección del oído interno, del oído medio. Una bacteria. Por ejemplo, una perforación timpánica, que el paciente supone y dice, doctor, he notado que al comienzo me escuchaba bien, bueno, fueron pasando los años, tantas infecciones que he tenido al oído, y ahora siento mareos. Voy a hacer una meningitis. Entonces hay perforación timpánica con secreción y caja. Por eso es muy importante cuando uno examina un oído. Si hay una perforación timpánica, uno pone caja seca o caja húmeda. Y le hace al paciente que puje para ver si sale aire. Si no sale aire, esto es obstruida. Si sale aire, esto va a permear. Entonces, eso es el diagnóstico de una perforación. Una buena visión de la membrana timpánica. Porque hay perforaciones que son pequeñitas, que son marginales. Acuérdense que el tímpano tiene 3 capas y hay perforaciones que son bien chiquitas. Y son perforaciones que le hacen audiometría y está normal. Está perforado. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué me voy a operar si el paciente va a escuchar? Porque el tímpano también sirve de protección. Entonces, tiene que operarse. En estos casos ahí puede ser un herpes y una perforación timpánica. ¿Sí? Generalmente, las hipoacusias en este tipo de pacientes de la meningitis puede ser auditiva mixta o neurosensorial. Las 3. Cualquiera puede ser. El tratamiento es tratar la infección desencadenante. Previamente pedimos una tomografía para ver cómo está el oído medio o la caja. Después tenemos pacientes que vienen por ototoxicidad. Ustedes van a estar en sitios donde de repente hay una unidad de diálisis y gente que se dializa. Usted sabe que el paciente que se dializa es un día sí, un día no, un día sí, un día no. Es una vida bien triste, estar pendiente de la máquina. Y algunos de estos pacientes van a comenzar a tener mareos. Y estos mareos son producidos por ototoxicidad, por la diálisis. Entonces, en este tipo de pacientes va a haber arreflexia vestibular bilateral. ¿Qué cosa quiere decir esto? Estimulamos igualito con el agua tibia y va a salir cero. Señor, abra los ojos. ¿Siente mareo? No, es normal. El otro lado, cierre, 40 segundos. Abra los ojos, ¿tiene mareo? No, doctor. Eso es arreflexia vestibular. Entonces usted dirá, doctor, entonces con arreflexia vestibular el paciente no se puede ni parar, se va a caer. No, el organismo compensa algunos gases. Ese paciente se recupera solito. Pero hay que tener mucho cuidado con estas drogas ototóxicas. Un paciente que se dializa, un paciente que toma, que recibe quimioterapia y tiene mareos, pensar siempre que puede ser una ototoxicidad. Siguiente. ¿Cuáles son las drogas ototóxicas? Gentamicina. Mucho cuidado con recetar infección urinaria, gentamicina, los aminoglucósidos. Pacientes que reciben tratamiento para TBC en provincias generalmente le ponen estreptomicina. Y la estreptomicina es una droga ototóxica. La neomicina. Pacientes que reciben tratamiento con quimio. Los diuréticos, la furosemida. Mucho cuidado. La furosemida jala mucho potasio, sodio, espirulolactona, que es un ahorrador.
Finalmente tenemos uno que se llama neurinoma del acústico. Creo que el grupo del doctor Dávila, ¿dónde está? ¿Se acuerdan que fuimos a ver una interconsulta de un paciente que tenía un problema, que tenía acúfenos? Este es un caso que lo vimos el día lunes. El grupo estaba en sala. Lo vimos el día lunes, una paciente, hicieron la interconsulta porque empezó con zumbido de oído, estaba perfectamente, zumbido, puro zumbido de oídos. Y después empezó con hipoacusia, ¿no es cierto? Y con un síndrome vertiginoso. Entonces, el doctor de mi especialidad, no sé quién fue, con criterio le pidió una resonancia magnética cerebral, pensando en un neurinoma del acústico, que es una tumoración de la fosa posterior. O sea, se ahorró la audiometría, tu hijo de frente, se fue con todo. Y salió en la resonancia, salió semejante de cosas. Había sido un neurinoma del acústico. Muchas veces los libros, realmente los americanos, son muy pegados a los protocolos, que está bien los protocolos, hay que hacer una cosa por la otra, pero a veces hay que ser más agresivos, sobre todo si no es para operar. O sea, nos hemos salteado de la audiometría de frente, nos fuimos a la resonancia magnética y bueno, él pensó que era un neurinoma y efectivamente fue un neurinoma. Entonces, esto de acá lo trata aquí el neurocirujano, porque tiene que operarse. ¿Ven? Audiometría para resonancia magnética. Recién acá, él se saltó todo esto, de frente a la roja. Creo que hizo la audiometría nomás, una cosa así, pero se saltó todo esto. Porque en la tomografía no sale el neurinoma. No sale, solamente en la resonancia. ¿Bien? Y esto que está acá, lo tienen ustedes, son las pruebas, ¿no? Las periféricas, las pruebas Romer, Lutenberger, lo listamos de los centrales con los periféricos. Sí. ¿Ven? Todo acá esto acá es los periféricos con los centrales. Es lo mismo que